All right. All right. Good morning, everybody. All right. Let me just get a few things up here. Mhm. All right. So this, as many of you know, and if you can imagine, what you've heard from other people about this course, is it gets very deep very fast. I mean, we're going to be diving in today on a topic that you have to put your thinking caps on, as that we say in English. And one of the best ways to put your thinking cap on is to turn on your camera so I can see your face and I can see your head. Es que tengas tu cámara Your head encendida is going to explode y puedo ver tu class. cara y puedo ver cómo va a explotar Right. tu cabeza después de un par de clases. There we go. Okay. So really I was going to make a proposal to everybody, Iba a hacer una propuesta a todo but el it mundo, seems like we lost about half of the people. pero parece que hemos perdido la mitad de las personas después de la primera clase. So we're down from 130 to Así que hemos 67 ido de people. 130 personas a 67 personas. Dang, I was going to make a proposal. Maybe they're still waking up. Maybe they're really tired. Iba a hacer una propuesta, pero bueno, quizá ellos todavía se estén despertando, quizá There's estén muy only one other cansados. time zone, well, two other time zones that are Hay earlier dos than zonas this, and horarias that's Hawaii. solo I don't en las know que if es any más students temprano in que Hawaii or ahora, y eso es California, Hawái. so Y y'all no should creo be que awake. tengamos estudiantes en Hawái y I en was gonna make a California. proposal Deberían estar that we despiertos. tried it Entonces iba a hacer una if propuesta somehow de si we podíamos could keep tratar, intentar de us alguna above manera, 100 people per class, and si that means pudiéramos helping each mantener other. unas 100 And I'm personas not por saying clase, this as like, oh, I'm going to be sería proud that I had ayudarnos los 100 unos a los people come to otros. class. That's not what it's about. Y entonces, esto no tiene que ver Because con if you estar can make orgulloso it de que through vengan 100 this, personas a esta right? clase. If you can make it No through tiene que ver con and eso, porque si just puedes enjoy it, atravesar este tipo even if you esto que estamos don't viviendo, si understand puedes anything, simplemente vivirlo, I'm sure there's disfrutándolo, one thing aunque you'll no understand in the class. entiendas nada, estoy seguro de que al menos entiendes una cosa And en esta if that clase. one thing you understand is, oh, Tim Y asked si me to al turn on menos the camera and I didn't, esta clase, then si lo que entiendes en esta clase es, celebrate. oh, Tim All right. me ha pedido y me Hi, pide Gia. Good to see you. Good to see que you. encienda la cámara, y entonces tú lo haces, enciendes tu cámara, pues por lo menos ha sido esta cosa la que has Anyway, aprendido. so just relax. Así que simplemente relajaros, I thought I had relájense. prepared the class last Pensé que night, tenía and I didn't preparada prepare la the class. clase anoche, And then pero I no preparé la went clase. through more things, and I was like, oh gosh, I have Y another entonces 2 hours to prepare. empecé a mirar una cosa y dije, madre mía, tengo 2 horas todavía You're para not the preparar only la one clase. who's suffering, okay? Así que no sois vosotros los únicos que estáis sufriendo, ¿de acuerdo? Just relax. Okay. Relajaros. So today we're going to go on a bit of a journey. And in each Hoy vamos class a is going empezar to una have especie de viaje. Cada clase, kind of, as I said last Wednesday, right? We're gonna have like two major sections of the vamos a class. tener dos secciones más One is importantes en gonna cada be clase. some La primera va a ser difficult topic un tema complejo. from. Does anyone know? I don't think we even said it. We're taking a Creo que no hemos journey. hablado de ello. Interestingly, Vamos we're taking a a, journey vamos through a the second hacer un schools of viaje Buddhism. sobre las We're escuelas de taking budismo, a journey a través de through las the escuelas de logic budismo, schools. perdón. Un viaje a través de las escuelas de lógica budistas. Just to confirm my Y solo. and the second school is Y la segunda has some escuela, slightly. Okay, you had enough. Sorry, my fat cat is eating lo everyone's siento, breakfast. mi gata gorda está And that's comiendo why she's overweight. el desayuno de todo el mundo. Y por eso es porque ella tiene sobrepeso. Okay, that was a logical statement. What I just said Vale. was that Lo is que that acabo de decir es una consider my afirmación cat lógica.
Es She's cierto, overweight considera a mi she eats gato. everyone's breakfast. Ella tiene sobrepeso porque Okay. se come el desayuno de todos los demás. Is that the reason Es una razón why she's overweight? por la que ella Okay. tiene sobrepeso. So we're actually, I'm going to give you guys a little teaser right now. Voy a daros un pequeño, End of, una pequeña prueba ahora, algo como para probar. okay. I'm going to go to the end of today's class, and we're going to do today's class first. All right. So Un pequeño anuncio. I just said something, right? I just Sí, said, acabo de decir I was algo. like, Kitty, stop eating everyone's breakfast. You've had enough. Dije, por favor, And she's gatita, getting para really de good. She's actually comer getting el desayuno, very deja de comer responsive. todo el Like, if desayuno de I'm, todos los demás. Y ella if I realmente just ha say her respondido name bien. Si digo su from the other side nombre, of the room, she stops desde el eating and walks otro away. So I have to lado be de la careful that she's habitación, ella eaten simplemente enough, para de right? comer But I said something. I y said, se va. Entonces tengo que tener cuidado the de que reason ya ha she's comido overweight suficiente is cuando se lo because digo. she eats Pero la everyone's breakfast. razón Everyone por else's la que breakfast. ella tiene sobrepeso, lo que So dije, es que es porque ella there's se está three comiendo el desayuno de components that you todos los need to know. demás. Many of you already know this, but we're going to Hay go through 3 it pretty quickly. componentes en lo que acabo And de then we're going to decir review it y again. necesitáis saberlo. Algunos de vosotros ya sabéis estos There's always componentes, three pero things. vamos a First thing revisarlos al final de la clase. Ahí is está la that there's primera some kind clase. of subject we're talking about. Empieza con un sujeto del que estamos hablando. And let me tell you something. Once you learn, like if you have, okay, here's a motivation to stay in the class. Y aquí hay If una you stay motivación in para this quedarse en la class, clase. Si te quedas en esta you will clase, be able to out-argue your serás, partner. serás capaz Now, it may de, not go very well. de It discutir may not be y ganar happening. a tu pareja. Ahora ahora puede ser que no lo Because hagas you muy can figure bien out what's the y cause que no of estén their felices. happiness too. Puede ser que lo hagas muy bien y que ellos no estén felices But if you con want to eso, out-argue your partner, here you go. We're going to pero start. si quieres saber cómo discutir con tu pareja, Or aquí when vamos. your partner starts arguing with you, you're like, well, you O cuando tu know, pareja empieza a discutir contigo, not tú puedes necessarily the decir, case. mira, You no know, es necesariamente el caso. it's the most annoying thing. It's Es la actually cosa more más about molesta yourself. que hay. But the point is Tiene it's que ver más subject. We have contigo a mismo, subject. pero el punto es que tenemos un sujeto. Consider my Considera cat, right? mi It's some gata, kind of subject, right? Consider my porque overweight necesitamos cat. algún tipo Or de just say, sujeto. En este consider my caso, cat. mi gata con That's the sobrepeso. subject. O It consideremos can be any simplemente mi subject. gata. Puede ser cualquier Okay. sujeto. So every logical statement has three Así que parts in Buddhism. toda afirmación lógica The tiene 3 second one partes en is budismo. La some kind segunda, of assertion, la some segunda es kind of cualquier claim tipo that you're making. de What am I afirmación saying? que haces, My cat de is overweight. aseveración. I have a En este cat caso he dicho que and she's mi gata overweight. tiene sobrepeso. Sorry, Trinity. We are talking about you. Thanks for Lo being siento, Trinity, estamos hablando de I ti. don't know if all of you saw the email that Geshe-la sent out on No sé si Saturday. todos vosotros If you're habéis part of the visto Good Night el Book Club. mail que Geshe-la envió Gina, el could you get domingo. that slide and I'll talk about the other class? Si sois parte del Club de las So Buenas Geshe-la Noches, sends out a daily email Geshe-la envía and un Trinity email, un is correo, my fat cat, my un beautiful correo little pumpkin. diario y mi pequeña gata Was in gorda, the Trinity estaba en email that él. went out. Mi And she pequeña was such a calabacita ham. She estaba was allí. sitting up in the front of the class. Ella estaba Everyone sentada was delante de listening to la Geshe clase, Michael. She was todo el like, mundo oh, estaba everyone's mirando a listening Geshe to me Michael because I'm the center of attention. y ella se pensaba So que sorry. todo el mundo la Here it estaba is. escuchando a ella Here's my porque era el cat. centro de la atención. Porque, She's overweight. o sea, I'm ahí making a vamos. claim, an Ahí está assertion. mi gato y I'm estoy haciendo la saying afirmación something de que that I tiene haven't proven yet. sobrepeso. Estoy diciendo algo que I'm todavía just no he saying my probado. cat's overweight. Estoy diciendo And then you have to have mi gato tiene what we sobrepeso, mi called gata. at the end of last class, a reason. Right? Y lo que You can lo que give decimos anything al as a final de reason. la clase anterior fue que tienes que dar Right? una razón. Consider my cat. Puedes dar cualquier cosa She's como una overweight razón. Considera a mi gata. because Tiene the sky's sobrepeso blue. porque el cielo es azul. Okay. Everyone's going to look at you like a little craziness, but Todo el mundo te va a mirar you con can un put cara de anything in está that un spot poco that says loco, reason, pero tú puedes whether poner it's a cualquier cosa como razón. correct reason is a different story. Tanto si es una razón correcta o incorrecta, es una historia ya diferente. So we made a claim. Así My que hacemos cat, una consider my cat, afirmación, una she's aseveración. overweight Decimos, because considera a mi she gata, eats everybody's tiene breakfast. sobrepeso porque se come el desayuno de Okay. todos los demás. And that seems pretty reasonable. Y Right? eso It parece seems bastante like razonable.
that seems pretty correct to me. Parece bastante But maybe correcto it's para not. mí, And maybe it's not a complete reason. pero quizá no lo es, quizá no es una razón completa. And I saw on the chat here some Y he visto en interesting el ideas. chat algunas ideas interesantes. What did I see here? Heidi said she made others get fat. That's interesting. Ella dice que hace a otras estar gordas. You Interesante. see all these different things, you know. Todas And estas cosas gee, I'm sorry you distintas. had kidney stones. That sucks. Ay, lo siento que tienes piedras en los riñones. Eso es But this is terrible. what this is going to teach you. It's going to teach us how Esto nos va a people enseñar give reasons which are valid. saber Right. si las razones que dan las personas son válidas, Do they give reasons that work? si dan Right. razones que Or do funcionan. people give reasons? Let's be better. Let's be a little bit more accurate about it. Vamos a ser Do un you poco give más reasons? Right? Do you give reasons A ver, to yourself that are correct? ¿Tú te das razones a ti mismo que son Right. correctas? And so Trinity has started us off on this journey by Así que eating, Trinity suspiciously eating ha every iniciado con day of our nosotros lives. este And we're wondering, viaje al hecho, por el hecho de is Trinity comer, overweight because she eats sospechosamente someone else's comiendo breakfast, el desayuno de todo el including mundo. her own? Trinity está teniendo sobrepeso porque se come el We'll talk a desayuno de little bit todo el more about mundo, that. incluido su Just propio write these desayuno. 3 things down. You should Hablaremos burn un these poco 3 más de ello things in your después, pero mind. simplemente apunta estas 3 cosas, ten I'm estas gonna 3 send cosas you en all a mente. picture of Trinity. Os voy a Okay? enseñaros todos la imagen So you de don't Trinity, forget these 3. así que no olvidaréis estas 3. Because even if someone doesn't start, it's not like your partner's going to come in and be like, Así que no es como si tu pareja vaya a llegar y consider dinner. te diga, considera la cena. We should go to the Japanese restaurant. Deberíamos ir al Because it's restaurante good. japonés porque It's es not what bueno. that's not what your partner says. Es Don't lo que walk dice in the room tu pareja, and be no like, hey, aparece en la aspiración consider dinner. y te dice, considera la cena. No es que Right? hable así. We should go to the Japanese restaurant because I'm Deberíamos hungry. al restaurante japonés That's not what porque they're going to say, estoy hambriento. No es lo que te van a decir, right? no de esa They're going to be manera. grumpy because they're hungry. Van a estar They're not gonna tell you enfadados that, porque tienen hambre. right? Y ellos no te van a decir que están How hambrientos. will they will present these 3 things, Ellos but not presentarán necessarily 3 cosas, in this way. pero no So you're also necesariamente training de your esta mind to forma. see, well, what the hell is someone talking about? Así que tienes que entrenar tu What are mente they para saber trying de to qué está say? hablando What are they realmente, claiming qué about es it? lo que intentan And what's decir, qué their es lo que están reason? afirmando y cuál es la razón. So burn these 3 into your head. Así que And I guarda estas apologize. 3 We en tu have mente. how many languages? Y me disculpo porque tenemos ¿cuántas lenguas? ¿Cuántos Let's idiomas? see languages right now. Voy a ver cuántos idiomas hay We ahora have a lot of mismo. languages being Tenemos un translated. montón de idiomas en traducción. One, two, No es que se 3, está 4, 5. So we traduciendo. have 6 languages plus English. Tenemos So 6 I idiomas do aparte del inglés. apologize Así que me that disculpo the slides are not que always going to las be in your language. I try not to put words on slides. I que hate las putting words on diapositivas slides, no van a estar a veces en tu idioma. primarily Intento no because poner palabras everyone reads the words en and they las stop listening. diapositivas porque, primero que nada, porque todo el mundo empieza a But leer las palabras y dejan de escuchar. additionally, Pero además, because we have a multilingual class, if porque I tenemos had una clase a slide with 7 en varios languages on it, there'd be idiomas, nothing for you to see. y si Right. pusiera una diapositiva con 7 But I have idiomas sent en él, pues I do try to send no habría out nada the que pudieras ver y ya PowerPoints estaría early lleno de enough, palabras. which last night was Así que voy a intentar 10:30 p.m., which is early enough for enviaros others to get it done, I'm sure. el PowerPoint Send it out like 7 lo hours ago. suficientemente temprano para que lo podáis No, I'm not traducir, expecting los translators to traductores. translate it overnight. No espero que los But traductores I lo apologize ahead traduzcan of time. durante There la will be noche, more words, and I pero will me try to disculpo prepare por earlier adelantado to porque get those habrán PowerPoints más in your palabras languages. y voy a intentar tenerlas But preparadas antes I'll para explain it que all. tengáis And estos I make pretty PowerPoints pictures. en vuestros propios I make idiomas. pretty pictures. I try to Creo make pretty que pictures. he encontrado buenas imágenes, lo It should intento por lo help. menos y creo que las he Okay. encontrado So today y deben we'll ser come back útiles. to that at the end. Así que hoy vamos a regresar a este tema Today después, al we're final going de to la go on a clase. journey. Vamos a empezar un viaje About, hoy para hablar I don't know, all existing things. de todas las cosas que existen. Okay. We're going to talk about today Vamos a hablar hoy everything in the universe.
de todo lo que hay en el universo. That's fun. Eso es How many divertido. classes start with that? We're going to ¿Cuántas talk about clases empiezan everything. así? Vamos a hablar de todo. And we're going to talk about how everything relates to each other. Y vamos a hablar de cómo todo se relaciona con todo. So, what does this mean? ¿Qué es lo que significa esto? We're going to talk about everything. We're Vamos a going to hablar de talk about todo. existing things. We're going to talk Vamos a about hablar de las all cosas que existing. existen. Vamos a hablar de How todas many las cosas que existing things are there in existen. the universe? ¿Cuántas cosas que existen hay en el universo? If you can answer this question correctly, I will give you $100. Si puedes, How many si puedes, existing things are there in the si universe? puedes You have responder to answer it bien a esta the way respuesta, I want te you to doy answer it. $100. Tú Some tienes of que you that tener are correct. It is endless. una respuesta tienes que dar una All respuesta right, Sandra, de la manera en que yo quiero que las you're des. starting. Puede You ser have correcta, $75. pero Sandra, tú ya has empezado, tú tienes $75. Z's kind of close. Sí, está Right, claro. Sandra said, how Sandra many dijo, existing things are in the universe? And she said, how as many as I can see. Okay. That's close. That's close to the number, but it's eso not the está number. cerca del número, pero no es el You get nombre. $75. Who wants Ella to finish tiene it off? Who wants to 75. finish the bet? ¿Cómo se termina esta apuesta? ¿Cómo se termina? She said as many things as she can see. Ella dijo, tantas como yo pueda ver. Yeah, as many things. Okay, Yasheng go. Was it Yasheng who said that? Yasheng ¿Tú asked it dijiste, as a Yashen? question. Oh, no, Ah, Laura eso es said una it pregunta. before her. Oh, Laura lo As dijo many antes. as an enlightened being can perceive. Okay, we Tantas don't need to como say un ser enlightened being in iluminado this pueda school. percibirlas. No decimos ser Anything iluminado that en can esta escuela, anything that can be perceived pero cada cosa que pueda ser percibida is an existing thing. es una cosa que Okay, existe, so the reason una cosa why, Sandra, existente. you weren't correct La is razón because you can por la hear que things, no you can taste eras, things, you can smell things, Sandra, right? no era Seeing is correcta, not es porque the only thing mm, that tú puedes exists. escuchar cosas, Stuff puedes are existing things. probar cosas, puedes So Laura, you get escuchar $25. cosas. Sandra, you get Así que 75. ver no es la 75 única pesos. cosa que hace Okay. But we que una typically cosa use sea the word, we use existente. the word to see, right? Utilizamos la palabra To ver mean perceive, but we need to be para very que careful. signifique percibir, pero tenemos que ser muy Another thing you're going to cuidadosos. have to start doing Una de las otras cosas que tienes is que empezar a hacer being very careful about es what words mean and what they ser don't mean. And there's muy something preciso con really las palabras key que about significan lo que no significan. Y that algo realmente line, which clave en happens este to be sentido, homework question 1, que es, which I además es never la tell you what primera homework pregunta de question las is when tareas. I'm having class. Nunca digo And qué I'm tipo going to de be cuestión de kinder las in this tareas one because everything cuando else hago is clase. Nunca simplistic. digo cuál de las I'm tareas not es, going to pero make esta you vez voy a figure ser un out poco the más amables y questions no os lo voy a poner difíciles because I'm such a nice guy. porque soy But muy it's buena question number persona. 1. Pero esta es la pregunta número uno. I think something is existing Algo if existe, sí, it can be perceived. sí puede ser percibido. All right. And we're going to talk about it. Y vamos a hablar de eso. I'm going to take what Christian said and I'm going to Voy a tomar lo que ha dicho Christian, Christian's what he said in the chat. lo que dijo en el We have to be chat. even careful about it because I did say it, but it's not Tenemos que exactly ser what I meant. muy So you have to cuidadosos porque no es lo que he dicho, pero no es This is the exactamente lo que reason, es lo que he dicho, okay? pero no es lo That's que course quería decir 15. exactamente. Este es el curso número 15. You have to interpret things sometimes. You have to figure out what school we're in. Tienes que interpretar las cosas a veces, I tienes wouldn't que say all of our adivinar senses. en qué Possibly escuela senses. estamos. Yo But I would diría, just say no anything diría that en can be todos nuestros perceived sentidos. Yo diría is cualquier something cosa that's que existing. puede ser percibido es algo que existe. Leaving the possibility that you can perceive things without your senses. Abriendo la posibilidad de que puedas percibir cosas sin tus sentidos. So, David, you said valid, what you defined as a valid perception. David, tú Right. dijiste We're una just talking about percepción existing válida. things. ¿Qué definiste como una We're percepción actually válida? talking about Estamos are hablando these simplemente de existing cosas que existen. validly or not.
No estábamos hablando So, realmente si eran yeah, válidas o no, but lo yeah, siento, that's a valid perception. pero An sí, existing thing is anything that can be perceived. pero sí, una cosa que Now, existe es does it have to cualquier be cosa perceived by a valid perception? que pueda ser percibida. Yes, ¿Tiene que ser correct. percibido por So we una added the percepción válida? second part of the Sí. definition. Así que estamos en la segunda parte de la definición. All right. You have to be having some kind of valid perception Tú tienes que tener to algún tipo perceive de an existing percepción thing. válida para percibir una cosa que existe. You know, and what it means is if you're not stuck on some kind of, Y lo que you're significa, not, you're not afflicted in a si very no estás afligido deep way, or de una you're, manera muy profunda, you're not on drugs or something, si no estás taking afectado por hallucinogens drogas o and seeing things alucinógenos that aren't there. y viendo cosas que no están ahí. Now, let's just leave it at that for now. Vamos a dejarlo Okay. por ahí I por like to ahora. debate. I'm like, well, Me if gustaría you're debatir. perceiving it, does it Si lo still estás function for you? And if percibiendo, it still functions for sigue you, is it existing? funcionando para ti. Y si funciona Because a para lot of ti, people take eso hallucinogens existe. Porque muchas and they personas perceive tomen things that are normally alucinógenos perceived, and then they y lo que perciben son completely cosas que change. normalmente no perciben, And pero so estas that les perception of cambian something that wasn't there perfectamente. was maybe there, Y entonces la and perfección de it algo que no functioned. estaba ahí, So quizás sí que we estaba got to be ahí, careful about y eso everything. funcionó para esas From now personas. Así on, que tienes que you are ser cursed. súper cuidadoso con todo. I'm A partir sorry. de ahora tienes una maldición, lo siento. But again, it Pero actually de to nuevo, study this and to really, estudiar esto en how realidad, do I say this? a ver cómo digo esto. What we should do before every class, ¿Qué and es lo que we'll start deberíamos it hacer next antes time, de cada just clase? decided, Vamos a empezar la siguiente, la is próxima you vez. need to have joyful Acabo de effort. decidirlo. Es que necesitas tener Okay. esfuerzo gozoso. You have to just relax. Necesitas Like if you relajarte. try to understand these things with a Si tense tiendes a mind, entender estas cosas sin una like mente tensa, you're creating a you're creating a boundary, right? estás You're creando creating such un tightness that límite, you estás can't creando una get frontera, information in. estás Just creando, allow, estás right? estirando, estás And let empujando it la be. So información. I think we're going to, for the Entonces other simplemente classes, déjalo this is ser get y next class, disfrútalo. actually, Creo que las siguientes clases, probably porque the most important class of the entire creo que la clase siguiente realmente group es of la más classes. importante de todas las We're going to do clases. a little bit of rejoicing before we start. Vamos a hacer Get algo ourselves de in the mood, regocijarnos antes de empezar la right? clase. Clear up some bad Ponernos seeds, plant de some buen good humor, seeds, limpiar just algunas malas relax. semillas, plantar buenas semillas y relajarnos. Because what was the motivation for Porque, doing this? ¿cuál es la motivación para hacer You guys esto? ¿Cuál remember? era la motivación? ¿Lo recordáis? Yeah, what's the motivation to do all this? Why are we even here? ¿Por Thank qué God we're estamos almost incluso at 100 aquí? people. Casi 100 personas. Right. The motivation of La understanding motivación logic para really is about uncovering the truth. entender lógica realmente tiene que ver Right. con descubrir la verdad. It's uncovering where Es are you not being, por qué no where estás siendo, are you, how do I say this? a ver cómo digo esto. Where are you in your life creating more suffering? ¿Dónde en for tu vida yourself estás that creando you don't más even know? sufrimiento You're not para even ti aware that you're doing it. que ni siquiera te estás siendo consciente de que estás creando ese sufrimiento para Right. ti mismo? That's the nasty trick of Este es seeing el things truco incorrectly. de ver las The cosas nasty trick is incorrectamente. Esta es la it mala just parte de ver las keeps cosas going incorrectamente, es que simplemente hace que siga so much that you funcionando don't even el crear you can't even sufrimiento. perceive that you're doing it. Si tú ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo, So to be able to perceive así que something that would ser help you capaz understand de completely dar where de things are coming algo from, de que te you have pueda to ayudar a perceive, entender de dónde están viniendo you las have to cosas, perceive something tienes que percibir algo that you can't perceive with your direct senses. que no puedes percibir con tus sentidos directamente. By the way, translators, if I go too Por fast, cierto, just traductores, si put voy a, demasiado rápidos, I don't know, shake your hands por favor, mover vuestras because manos, I will unfortunately go fast sometimes.
porque desafortunadamente iré purpose, rápido just algunas raise your veces. hand or yell at me. Posiblemente lo haré a propósito, pero por favor You're doing a levantar great vuestras job. What a manos o great karma it is to gritadme. translate these Estáis classes. haciendo un gran trabajo. Qué Really gran good. karma es traducir estas clases But para mucha in order gente. to perceive emptiness Pero para directly, we percibir have to la establish that vacuidad things directamente have tenemos que emptiness. establecer que las cosas And how do you tienen see something vacuidad. that you can't see? ¿Y cómo ves algo que no puedes ver? That's the point. Ese How es can el you objetivo. see ¿Cómo something you puedes can't ver see algo que en realidad no puedes ver? directly? With your senses. Directamente. Algo que no puedes ver directamente con tus sentidos. Okay. So that's why we're doing this. This is why we struggle. Por eso estamos haciendo esto, por esto estamos esforzándonos. This is why we struggle, right? And that's why we put Por ourselves. eso nos You're esforzamos. ready. This is course 13. Estáis Yes, we're listos. Este es el 101 curso people. Yay. 13 para mucha gente. For all of you that joined, Ya let's- estamos, ya más somos 101 personas. Para muchos have de vosotros que os habéis unido más tarde, tenemos un objetivo and everyone's agreed to it. So those of y you that todo el were late mundo didn't get to vote. está de acuerdo en él. Así que todos los And so we que, agreed that we're all que so committed no to están de acuerdo es que seeing no the han thing that votado. we Todos can't hemos see estado de directly with our acuerdo senses, de called que estamos realmente comprometidos we're a ver all so committed las cosas que no podemos ver directamente to con try nuestros to sentidos, understand llamada what's vacuidad, esa truly cosa que no behind it. podemos ver con nuestros sentidos directamente. Estamos muy And we want comprometidos to a verla. celebrate, you know, Así que by vamos a having entender at least 100 people in class every cómo day. eso Right? puede estar The realmente struggle, detrás de it will todo, become a de todo lo struggle, que existe, la vacuidad. Y right? queremos celebrar que Your tenemos mind will más say, de 100 no, I don't personas need en to go to clases class. cada día. I'm gonna Estáis watch realmente TikTok. esforzándoos. Or Es- your kid will Vamos a get upset. esforzarnos. Or Tú tienes que decir, no, no, something no, will no, come to no your necesito mind ir a that says, clase nah, I'll porque just watch tengo que that pasear on al Zoom. perro o mi hijo se pone Guess enfermo who's talking? o algo sucederá que dirá, bueno, voy a ver ese vídeo, a ver The devil in your own mind quién that está doesn't want hablando. you to actually Es see el what's going on. demonio en tu propia mente que Because if no you quiere actually saw what was going realmente on, you would probably have to que change sepas lo que what está was going on. sucediendo, porque si Changing tú is not easy. actualmente vieras lo que está sucediendo, Because at the end of the probablemente day, no querrías you could cambiar lo blame que, everybody for probablemente your querrías problems. cambiar lo And que I know eres. people that do. Y sé que cambiar no Or es you can say, fácil. please, Al final please del take care día of that. puedes culpar a todo el mundo de tus I can't problemas do y that. sé que las personas hacen I'm eso. O puedes decir, powerless. I'm a "Mm, victim. no puedo hacer eso. Eh, But at the end of the day, no the tengo only la person that capacidad, soy can una do anything víctima. for you is yourself, really. Pero al final del día, la única persona que puede hacer Ultimately algo speaking. por ti es tú mismo, de Hopefully forma you have karma última. that people will help you. Quizás And they el will. karma de otras But you have to personas te understand ayude why y they lo will help harán, you. And if people pero aren't helping you, tienes if que you're entender por grumpy qué all the las time, or personas you're te upset, ayudan. Si and las things aren't personas going your way, no te pueden ayudar si estás enfadado todo el tiempo o estás gruñendo that's why you need to come to y, this class. y las cosas no van a ir de la forma We're que tú going through quieres. all existing Por things for todos those esos of you that came motivos late. We're going to talk today about necesitas venir a esta all clase. things in the Así que universe. vamos a ir a través de todas las And cosas we que defined all existen things in the universe. para How can aquellos we que os habéis know unido how tarde a la awesome clase. this is? Y vamos a hablar hoy de todas las cosas en What el are all things in the universo universe? y cómo What is the definimos number? todas las cosas en el The universo. ¿Cuál number es el is número? El all número things that es can be perceived by todas las a cosas valid que pueden perception. ser Anything percibidas por that una can be perceived percepción by a válida. valid perception Cualquier cosa que puede ser percibida exists. por una percepción válida existe. All right. How many things are those? A lot. ¿Cuántas cosas son? Muchas. All right. But what we're going to be doing today is we're going to be Lo que vamos a hacer hoy, dividing vamos a all dividir existing things into todas las cosas que existen en distintas categorías. so that we can do something with all existing things. Para que podamos What hacer are algo all con todas las existing cosas que things looking existen. ¿Cómo son todas las cosas que existen? So there's many ways we can divide everything. Hay muchas maneras en las que podemos dividir You can todo lo divide que hay en el everything universo. by Puedes dividir todo, everything that's blue and everything that's not blue. todo lo que es azul y todo lo que no es azul. That's a valid way to divide everything in the Esta universe. es una Or manera válida de dividir things todo that lo que hay en you el like universo. and things Cosas that que you te don't like. gustan y cosas que no te gustan. All right. You can divide, Puedes dividir what other good divisions? What other divisions are there?
Otras buenas You can divisiones que create hay any un kind of montón de division. divisiones. Puedes crear cualquier tipo de división. We're going to divide things into, Podemos dividir cosas. you guys get the idea. Bueno, ya habéis entendido la idea. So let's divide them into something that's going to be useful for us. Vamos a dividirlas en algo que sea útil para nosotros. All right, here we go. Ahí vamos. All existing things. Todas las cosas que We're not existen. going to divide them into things that are blue and not blue. No vamos a dividirlas en cosas que son azules y cosas que no son azules. Eso We're no not gonna tiene ningún divide sentido, things es into inútil. things I like and things I don't like. Tampoco vamos a dividir las cosas en Because cosas que nos again, that's gustan y not cosas que no gonna nos gustan. really help us that much. Esto realmente no nos va a ayudar demasiado. So we're gonna divide everything into two Así que vamos a dividir categories. todo en dos categorías. Wow, that was a nice reveal. Estas son Into unchanging things. entre cosas que And no cambian oh dang. The other one is changing things. I y didn't la know. otra es Okay. cosas que cambian, por supuesto. The way I was gonna teach it last night is on how I'm teaching it now. Anyway, Muy bien. so this division Así que esta división I propose. es la que is a la que division that's gonna propongo, help perdón. us understand Es una división que nos va a ayudar a how we entender can see emptiness directly. cómo podemos ver la vacuidad directamente. So there's an interesting definition that the Así que hay logic una schools give to these two things. interesante definición que two las escuelas lógicas dan a categories estas dos cosas, estas where you dos can shove categorías, things in. como en las que separan las cosas, en las que dividen las cosas. A changing thing. All right. Una cosa que cambia, These are classes of definitions. So just write the Estos son answers down. una clase de definiciones, We're así que por working on favor, homework two, question two now, escribir right? las definiciones porque vamos a la tarea número 2 ahora, a la A pregunta changing número 2 de thing la tarea, perdón. is something Una that cosa que cambia is anything that lasts for es only a cualquier moment. cosa que dura solo un momento. K-chick. K-chick. Something that only lasts for a moment. K-chick. K-chick. Algo que solo dura durante un momento. Un único momento. Parece que, por ejemplo, cuando ves mi taza, aquí está mi taza. Parece que esta taza simplemente está colgando de aquí, pero es una cosa que está cambiando momento a momento. Al final, esta taza será todas las pegatinas que tiene, los bordes que empezarán a romperse. ¿Alguien tiene alguna taza de su abuela? Yo tengo algunas tazas de la casa de mi abuela. Están un poco rotas ya, o por lo menos lo parecen. Están como gastadas, han sido lavadas muchos días. Algo que dura solo un momento es una cosa que es cambiante. Now it gets really vague from there. Se No, K-chick is vuelve algo muy vago. spelled differently. It's No, spelled K-check se escribe distinto. S-K-A-D. All right. K-chick. So anything that lasts for only a moment, even if Así que they're todo lo que successive dura moments, solo un momento, aunque sean They can have momentos different consecutivos, pueden ser distintos momentos, is a changing thing. es una cosa cambiante. You'll understand why in a bit. Entenderás We're por gonna qué en un build the momento. story. Don't worry if it doesn't make sense. Vamos a construir una historia, no te preocupes. So Así. then what is a oops, that's not what you want to see. That's me reviewing homeworks. You want to see this. I mean, you can copy the homework if you want. An unchanging thing Las cosas que no cambian is something that is a thing, right? It's a es thing, algo que es una cosa, but pero it's
quality is that it doesn't have the quality of something that only lasts for a moment. Pero no tiene tan solo la cualidad de algo que dura por un Okay, so momento. it's an opposite definition. Así que es una Just hold on, definición we'll get there. opuesta. A Espera un changing momento, thing is something una that cosa que cambia is an object, a thing that lasts es only un for a moment. objeto que dura solo un An momento. unchanging thing is something Y that una cosa inmutable o que no cambia es is a algo, thing, es una but it's cosa, not such that it only lasts a moment. pero no es algo que no solo dura un momento. We're going to dive into this very quickly. Vamos a profundizar en esto muy rápido. So the next line here on this Así que la siguiente frase slide are en esta, examples. What are en some esta examples diapositiva of son ejemplos. unchanging things? ¿Cuáles son los I don't know, ejemplos de emptiness, algo inmutable? La vacuidad, empty space. Like el empty space espacio is a vacío. good example because empty space doesn't. El espacio vacío es un buen ejemplo. The example we use about empty space is it's something that doesn't change. It's always empty space. Porque es algo que no Empty cambia, space es is something that algo has que the siempre está capacity to have espacio something in vacío. it, Es algo que tiene la capacidad de tener something siempre algo occupying it, ocupándolo, algo dentro de o this en bowl, ello, right? como por ejemplo este bol. This bowl has some popcorn in it. Este bol tiene algunas Right. palomitas Generally, like there's this en empty él. space here, right? Normalmente hay espacio It has vacío en an él. up and a down, a left and a right. Tiene una parte de arriba, una de What is abajo, una empty parte de la space? Now derecha, you una de can la put izquierda, something in it, like pero my eye tiene drops, right? espacio vacío. Puedes poner algo en él, Now my eye como drops are in the mis space, lentillas, perdón, mis gotas but it's still oculares, empty space. It's que están occupied dentro del or not espacio occupied. vacío, pero sigue siendo el espacio vacío, que está Is the ocupado o space, no ocupado. does the empty space go away when I occupy the space? Pero ¿se va el espacio vacío cuando yo ocupo el Does it espacio? somehow push it out? ¿Desaparece? No, de Like, alguna you manera know when you have water in es a como si lo bathtub empujara. Es como si and then pones you occupy agua the en la bathtub? bañera y ocupas Does esa the bañera. water, El does the agua, water move out of the way in the bathtub? el agua se mueve dentro, Well, de alguna yes, manera dentro de because la if you bañera, put too sí, much water in and you get porque si into the water pones and you put Trinity in the demasiado bathtub, agua it'll overflow. en ella y si Yes. pones a Trinity en la bañera, Okay, que estará, because my cat's overweight. se saldrá el agua porque No, but mi seriously, like if you porque mi put, gata tiene sobrepeso, pero if you get into the ahora en bathtub serio, and there's too si much tú water, the water will overflow. Right? pones, The si te water pones dentro de la moves. bañera y hay demasiada agua, el agua se saldrá, porque el agua se desplaza. It moves out of the way. Like you can play with it. Se, Little kids play with it all the time. They put the rubber los ducky in the niños water. juegan con The ello todo el water tiempo, level goes up. ponen, I mean, that's what I ponen do in the algo, bathtub, ponen el patito de right? goma en el agua y el You know, you agua just play se with it, you put sale. things in, and then the water level goes up. Eso es You lo que take it out, the sueles water hacer en la level goes down. bañera. Pones But empty space cosas doesn't y entonces function. el nivel del agua cambia, sube o baja. Y, It y does. también, You don't push pero empty space el out of the espacio way when vacío you're in no it. funciona de esa manera. No puedes empujar el espacio vacío Empty space is cuando still estás there. en él. El espacio Doesn't vacío change. sigue ahí, no cambia. And we're going to talk about how is this useful? Y vamos Just a hablar hold para on. qué es útil esto. And then Simplemente there's three espera. types of changing Después hay things. 3 tipos de cosas que cambian, All right. cambiantes. Now, before we get to these three types of changing Antes que things, vayamos a just to estos answer the question 3 correctly, tipos is that an de cosas example cambiantes, of a changing thing that we typically use simplemente in these respondéis por favor a arguments is a esta cuestión correctamente. Es un ejemplo de una casa water cambiante, pitcher, lo right? que Because that's what every típicamente room has a utilizamos en water pitcher. en People estos argumentos es would bring una water jarra de because they agua, didn't have porque sinks, right? es We lo que use a mug. tenían una jarra en cada Everybody has habitación. mugs, right? A bumpa, Utilizas a mug, una taza. Todo el mundo tiene or tazas, ¿verdad? a pillar, like something that holds up a room. O quizás Those are classical una examples. columna, algo que sostiene una habitación. Esos son los ejemplos clásicos de cosas que se And then utilizan there's como three cosas types cambiantes. of Entonces hay 3 tipos changing things, three de cosas categories cambiantes, 3 categorías de cosas of changing cambiantes. things. Physical things, Las cosas físicas, mental things, las cosas mentales and things which are neither y physical las nor cosas que mental. no se consideran ni mentales ni físicas. All right. These are just definitions. We're going to go deeper Estas into son it. solo definiciones. Vamos a ir más So profundo just en ello. burn
Así que simplemente fija esta idea en tu mente, utiliza los colores, todas las cosas cambiantes. ¿Por qué querríamos entender cualquier cosa sobre todas las cosas que existen? Todas las cosas que hay en el universo. ¿Cómo algo se convierte en algo? Es realmente una pregunta muy profunda. Porque si podemos entender cómo algo se convierte en algo, podemos entender cómo cambiarlo, si es una cosa cambiable. Pero si puedes entender cómo son todas las cosas que existen y cómo se convierten en cosas que existentes o cómo son existentes de forma cuidadosa, entonces esta motivación de bodhicitta y cuidar de otros y tus problemas y las cosas que están sucediendo en tu vida, las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan, entonces puedes hacer algo con ello. Así que estas cosas que existen se pueden dividir en dos cosas, cosas que cambian y cosas que no cambian. ¿Cuáles son las categorías de, cómo son las definiciones de estas dos cosas? Las cosas que cambian son las cosas que duran solo un momento y las cosas que no cambian o inmutables son las cosas que no tienen la cualidad de durar solo un momento. Y aquí hay varios ejemplos. Vamos a explorar esto ahora y la mejor manera de explorarlo será será romper las cosas que tú crees que son cambiables y realmente que son incambiables y realmente son cambiantes. Porque hay una cosa que piensa que tú eres quien tú eres. Así es como es el mundo. Entonces podemos desmontar esto y decir, no exactamente es así. Entonces puedes hacer algo con ello. Así que vamos a tener una pequeña discusión sobre las cosas que cambian y las cosas que no cambian. Si a alguien le importa, esta es es la versión tibetana de una cosa que existe, de las cosas existentes. Cualquier cosa que puede ser vista o percibida con una percepción válida. Cualquier cosa que pueda ser percibida, cualquier objeto. Es interesante la definición. La palabra puede ser ver o puede significar también objeto. Aquí hay un juego en el tibetano. Cualquier cosa que existe debido a una percepción válida. Esas son todas las cosas que existen. Primero que nada, voy a ir al tibetano para aquellos que piensan que esto no es lo suficientemente nerd. Las cosas incambiables se llaman rakta. Una cosa, la palabra que utilizamos en tibetano para una cosa cambiable o cambiante es algo que no es una cosa inmutable o que no cambia. Lo voy a decir de nuevo. Una cosa mutable o cambiante en tibetano, la palabra que utilizamos para una cosa que es cambiante o mutable es algo no mutable, o sea, inmutable. Takpa. Y una cosa, esto es tan difícil. Una cosa que cambia es mitakpa. Algo que no es inmutable, es cambiante. ¿De acuerdo? Esto es fascinante para la mayoría de vosotros, me imagino, pero hay algo muy profundo en ello.
And so one of the pet peeves, one of the things that we get irritated about in ACI, Una de las cosas que nos irritan en which we're ACI, not supposed to get irritated and we're not supposed to judge se others. supone que no deberíamos We never know irritar y no why people are doing what deberíamos they're doing. juzgar a otros porque no sabemos por qué Is están that haciendo las cosas, one of the lo que están haciendo. translations that people use for Una de las mitakpa, traducciones one of que the las personas translations people utilizan use para for mitakpa, changing things una de las traducciones que las personas utilizan para and una cosa unchanging cambiable is y una cosa permanent and incambiable es impermanent. permanente e impermanente. Okay. Because it sounds like that's a Porque suena, impermanent sounds like a pretty good definition of impermanente changeable. parece It starts and stops. una buena Comes into definición para existence, it una goes out of cosa existence. que cambia. All right. Impermanente empieza y It para. starts, it lives its Viene a la life and then it stops. existencia y se va de la Goes away. existencia. Empieza, vive y entonces para, se Right. desaparece. So something that's impermanent Así que algo que es feels like a good impermanente definition of a changing thing. parece que sea una buena It's definición de not una bad. cosa cambiante, no es mala. But it doesn't really capture what's going on. Pero realmente no captura lo que sucede con este concepto. And the problem with Y el problema permanence con la as a translation for permanencia an unchanging thing permanente como una traducción de is una that it cosa makes it sound like it's inmutable something that lasts forever. es que lo hace sonar como una cosa que va a durar para siempre. So for example, Así que, por ejemplo, does emptiness last forever? Is emptiness permanent? ¿es permanente la emptiness vacuidad? ¿Dura para of siempre la this vacuidad? cup ¿Es la permanent? vacuidad de esta taza permanente? I don't know, let's check it out. No sé, vamos a verlo. Oh, come on. Por My favor. slides are not in the order that I want to teach this. Mis diapositivas no están en el orden en el que quería enseñar este tema. Y vamos. Is the emptiness of this cup permanent? Es la vacuidad de esta taza permanente. No, it's not permanent. No lo Why? es. ¿Por qué? Right? Because when Sí, you smash it, porque cuando la rompes, emptiness of the cup la goes vacuidad away, de la taza se desaparece. right? That mug, when Esa taza, smashed, cuando se rompe, no longer has emptiness. ya no tiene vacuidad. Emptiness is gone. Su vacuidad se ha ido. Okay. So emptiness is not something that Así que la vacuidad is permanent in the no sense es algo that que sea permanente en every el object sentido in the de que universe has emptiness. todos los But the objetos del emptiness universo tienen isn't vacuidad, something that lasts pero la forever. vacuidad no es algo que dure para siempre. How many emptinesses are there in the world? ¿Cuántas vacuidades hay en el mundo? Bueno, Someone's saying one. Emptiness is the same, but every object has its own emptiness. So there claro. are as many emptinesses as there are objects. Todas las vacuidades son iguales, pero hay tantas vacuidades como objetos hay. Entonces hay tantas vacuidades But como if something objetos. changes, Pero si algo cambia, like you drop the por cup on the floor, ejemplo, cuando tiras la taza al suelo, cuando se te then cae la the taza al suelo, emptiness of that perdón, cup goes away. entonces la Kathy vacuidad asked a good question. de esa Do those pieces have de emptiness? esa taza Do the desaparece. pieces of Tienen the esas broken cup on the floor have emptiness? esas piezas de la taza Yes, vacuidad, sí, they do. ellos la But tienen, the emptiness of the mug isn't pero there anymore. la vacuidad de la taza ya no está ahí. You got to think about it. Tenéis que pensar en ello. Right? Now you have 50
emptiness is on the floor. Ahora tienes 50 trozos de vacuidad, 50 vacuidades those en el suelo, parts. perdón, de esas partes, cada una la vacuidad de esas partes. So Así que the reason that we don't use the word impermanent and la permanent razón for por lo que no utilizamos la palabra Takpa and permanente Mitakpa e impermanente para Takpa y Mitakpa is because the emptiness es porque la is vacuidad not a permanent thing. no es una cosa permanente, It's an unchanging thing. es una cosa que no cambia, inmutable, But an unchanging thing doesn't mean that it's permanent. pero una cosa que es inmutable no significa que sea permanente. Good. We Bueno, haven't, the numbers keep going up. They're not running away. We're doing a good job. el número de personas sigue creciendo y no se están escapando, no se están yendo de la clase, estamos haciendo buen trabajo. Okay. Doing a good job. We Estamos only have 8 haciendo un more buen classes, trabajo. 8 and a half. Solo quedan So, 8 clases y media. all right, we're going to go there now. Vamos a ir ahí. Ahora, un momento. How can we better understand this? ¿Cómo podemos entender mejor esto? Nope, stop that. I'm really bad at this morning. All right. Muy bien. How can we better understand this? ¿Cómo When it podemos comes entender to mejor esto emptiness. cuando tiene que ver con la vacuidad, cuando hablamos de la vacuidad? I made a mistake on this slide. Un momento, he cometido un error con la diapositiva. All right, now it's better. Ahora está mejor. Okay. All right, let's have a look. Vamos a Let's mirar look at a changing thing. esto. Vamos a mirar las cosas Let's que consider- cambian, las cosas I don't know, cambiantes. let's consider this cup. Vamos a considerar esta taza. All right, let's consider a mug. Just Vamos a think of a mug, right? considerar esta taza, pensar en esta taza. How does it exist, like over time? ¿Cómo es que existe a través del This is a tiempo? nice little over time imagination, right? You probably Esta did es una this, imaginación de cómo va right? a través del tiempo. Does my Tiene que ver con una clase de mouse show up matemáticas, on the como lo screen? expresa en una clase de matemáticas. Okay, cool. ¿Aparece All right. mi So mouse, mi ratón this en part la right here is where pantalla? the Sí, mug starts. aquí es donde empieza la taza, And, it en kind esta of goes parte. through its Y, existence, y va a right? través de su existencia hacia And arriba. then Y it starts entonces declining in its empieza a existence, right? declinar en su existencia. This is when Esta parte around final this de la point is derecha, when grandma gives you the cup. Grandma aquí, lived for, 80 years. aquí en este punto es cuando tu abuela te da And la then taza, tu abuela tiene ya 80 años you drink your coffee y every tú day. vienes You don't take bebes un care of café en her like ella grandma cada did. día. No, Eventually la it, cuidas igual que lo hacía tu here's the abuela y end al of it. final se rompe. Entonces aquí está el final de la taza. So it starts Así que and it empieza stops. y And it para changes throughout y its cambia a entire través existence. de toda su existencia. Okay. And this is just a representation, right? Y esto es solo una representación. Over time it changes. A través del tiempo cambia. Or you could think of it we'll talk about that in a second. Now, how does emptiness work here? Así que ¿cómo funciona la An vacuidad aquí? unchanging thing. Como cosa incambiable, How does inmutable. emptiness work? ¿Cómo Does funciona la vacuidad? emptiness go through this cycle up and down? ¿Va la vacuidad en este ciclo de arriba y abajo? And this is why we call it an unchanging thing. Y por eso la llamamos inmutable, Because it doesn't change, it porque doesn't no become cambia, any no more muta, less, no es menos, or doesn't become any more emptiness, or it doesn't no se become vuelve any más less vacuidad o emptiness. se vuelve menos vacuidad. Emptiness of the mug is the same emptiness La vacuidad de la irrespective taza of es the time the mug siempre, is in existence. es la misma vacuidad siempre, independientemente del tiempo de su existencia. So it's constant. There's a Es constante. continuity here. Hay una continuidad aquí. All right. But if you see here, Pero si lo ves aquí, the emptiness does seem to have a starting point and does seem to have an ending point. la vacuidad parece que tiene un punto de which inicio y un punto final, coincides with the beginning and the end of the mug. que tiene que ver con el principio y el final de la taza.
You could spend hours meditating on just this chart Puedes and the ideas pasarte in it. horas simplemente meditando en esta imagen y en las The ideas que emptiness aparecen en esta seems like diapositiva. it starts here, and it seems like it ends here. La vacuidad We parece que don't empieza aquí use y that parece que termina aquí, pero no usamos language for it. esos términos, ese But it seems lenguaje like the emptiness con la started vacuidad. and the emptiness ended. Parece que la vacuidad empieza y But termina, starting and ending gives a pero feeling empezar of y change, terminar da la sensación de cambio. right? So the words that we use to Así que describe las this palabras que is utilizamos para escribir esto emptiness comes into existence es que la vacuidad entra en la and then it existencia blinks out of existence or y it que goes out la of existence vacuidad or sale de something like la that. existencia o desaparece de la existencia o algo así. The moment you have a cup, En el you momento also que have tienes its una taza, emptiness. tienes también su vacuidad. Once the cup breaks Una or the vez cup que la ends or taza se something like that, rompe then o the termina o emptiness algo is no así, la longer there. vacuidad ya no está It ahí. just poofs out of it, just stops. Simplemente Don't say desaparece. that. It No just digáis que para, goes away, vanishes, simplemente like desaparece, a se magician or desvanece, something like that. como un mago o algo así. And if you can crack this code, that's why I Y put the key si in the puedes middle. descifrar este código, por can- eso hemos puesto esta llave en esta If you can imagen, crack this si open puedes and descifrar este código y and abrirlo you can perceive y this puedes percibir line, esa línea de la right? vacuidad, This emptiness. esta vacuidad, Okay. Then entonces, Marina, I think Louisa dropped off. I think her. Marina, If you can see this, then if you can perceive this si puedes percibir emptiness, la vacuidad, right? esta Then you can vacuidad, really start to change things. entonces realmente puedes empezar a cambiar cosas. So in this way, it's a Así que de perfectly esta manera constant es and una consistent. constante perfecta y constante. Y consistente, And perdón. we could also say that the mug Y podemos is decir también que purely la empty taza of any es nature of its own. puramente vacía de cualquier naturaleza en sí misma. You've heard that, like, oh, nothing has its Lo own habéis nature. escuchado. Oh, nada tiene su Right. propia existencia, su propia That's naturaleza, what it perdón. means. Nothing has any nature of its Eso es own. lo It's que significa. emptiness. And it's Que nada constant, tiene consistent. It never existencia en changes. sí It's mismo, never es su vacuidad. Y es sometimes constante, no cambia. empty. It's not just No, sometimes no es or solo algunas partially veces vacía o coming parcialmente from its own side. viniendo desde su propio lado. No. Get it? ¿Me Like, entiendes? it's not like there's a moment, and that's why this chart is really important to understand. Por It's eso not esta like imagen es that tan importante para entender. the cup starts Esta to im- grow and have es, its emptiness get no es que more la, complete over time. no es que la taza empiece a crecer y entonces su vacuidad Its empiece a ser más emptiness is completa durante always el its tiempo. emptiness, meaning that it Su doesn't have vacuidad es any siempre nature su of its own. vacuidad, en el sentido de que Not quiere coming decir que from. nunca ha tenido una propia naturaleza en sí misma, no viene de ningún lado, No matter no viene de what sí misma, time perdón. period you are in the No life importa en cycle of the qué mug, periodo of the estés, coffee cup, el ciclo de vida its de emptiness una is always taza, purely the same thing. su vacuidad es puramente siempre la And misma that's why cosa. we don't use the word permanent, Y por eso no utilizamos la palabra permanente, because once that mug or coffee cup goes away, the emptiness of it goes away. porque una vez que la taza se va, Once the mug su vacuidad stops, se va. the Una vez que emptiness goes away. la taza para, su vacuidad desaparece. And just as a side note, Y como un apunte, miktapa translated as mitakpa, impermanence traducido works in some como cases, like when we're talking about death. impermanencia, funciona algunas veces Like cuando in estamos law, hablando right? sobre la muerte. Por Like ejemplo, impermanence in the form of death. en el Lamrim. Por ejemplo, impermanencia en la forma de That's an muerte. acceptable usage of impermanence as a Este es un translation. uso aceptable According to ACI. de impermanencia como, That's just a side como note. traducción, All right, según we got a ACI. half hour left. Es simplemente un apunte. Muy bien, nos queda media hora. Let's see here. All right.
what else do we need to define here? All of ¿Qué these más things are necesitamos helpful for us in the future. definir aquí? Todas estas cosas van a ser útiles para nosotros en el futuro. Vamos a verlas. Mhm. Okay, we're going to go there now. There's one more thing we need to define. Hay una cosa más que necesitamos definir. And it's the word, it's a thing called a nupo. Y es la Nupo, it's palabra a llamada working nupo, thing. que es una cosa que funciona, una cosa funcional. And this is a synonym. Este es un And sinónimo. there's a reason why we're doing this. This is another Y hay word una razón por la que estamos for haciendo something esto. that is changing. Esta es otra palabra para algo que es cambiable o cambiante, All right. que cambia. And that it's so a working thing Así que has a una cosa que definition. funciona tiene And a una working thing definición y una cosa is que anything which funciona performs a function. es cualquier cosa que genera Anything that does something. o que hace, tiene una función. Okay. We're going to put all of this together in the last 10 minutes of class. Vamos a unir todos And estos it's gonna conceptos have al final de la clase emphasis. y todo va a tener que ver, estar relacionado con la So vacuidad. just hold on. So anything that performs a function. So Así cualquier we're cosa que gonna realiza debate all una these definitions. función, So we're going to be able to actually debate them at some point. vamos a tener todas esas definiciones para que podamos Changing thing debatirlas is en also algún a punto. working thing. Una cosa What is a working thing? cambiable, Anything cambiante, that es una performs cosa a que function. Anything that funcional, una does cosa something. que realiza una función, alguna cosa que hace algo. So the converse. Así So I'm going to que ask a question. Is an unchanging thing a es working una thing? cosa inmutable, Yes una or cosa no? que funciona, ¿sí o Is no? an unchanging thing a working thing? ¿Es una cosa inmutable, una cosa que funciona? No. Okay. Right. An unchanging thing doesn't do something. Una cosa que no cambia no hace It nada, doesn't have a function. no tiene una función. All right. And if it exactly, so Octavia said a good point. If it does something, it must change. Hace algo, Right. si hace algo debe cambiar, Because if it does something, it porque has to si hace change. algo, There's tiene que an act cambiar. of changing. Hay un acto de And we cambio defined ahí. all of these things. Then Y we're going all definimos the way todas back estas to cosas y después regresaremos ACI 4, al curso de ACI 4, where we talked about cuando hablábamos an unchanging creator God. de un creador inmutable, Right? If there's a creator de un Dios creador inmutable. Si hay un who is creador unchanging, always que es there, inmutable, siempre ahí, that's that changed the universe, that started the universe. que inició el An universo, empezó el unchanging universo. God could not have created a changing universe. Un Because Dios that inmutable no puede haber creado el something had been universo, changed, and porque that eso querría decir violates the que una definition. cosa inmutable cambió y eso viola la misma definición. ¿De acuerdo? But put all these ideas together. You have a Va- changing thing, Si unamos todas esas ideas, is tenemos a una cosa synonym que for a cambia, working que es un thing, sinónimo de una cosa which is funcional, something that que tiene una does something. función, algo que hace algo, It performs a function. que realiza una función. Right. I didn't say there wasn't a God. I just said a God No couldn't be dije unchanging. que no hubiera un Dios, dije que que el Dios no podría ser algo inmutable. No But that's pongas good. palabras en mi boca, pero está bien, muy bien. All right. That's a good question, Sandra. Let's save Esa that for buena the end. pregunta, Sandra. Sandra asked, well, so emptiness doesn't do anything? Entonces, Okay. Let's Sandra hold on. pregunta, ¿entonces That's la a good vacuidad no hace question. nada? Es una buena That's pregunta. exactly where I'm going today. Ahí es donde voy hoy. Buen trabajo. We're not there yet. Pero espera, todavía no estamos ahí. Okay. We're going to go back. Vamos a volver. Okay, we're going to go back a little bit in this class so we can define a few more things.
Vamos a definir algunas cosas más. We're going to review. Here we go. Vamos a hacer una revisión. Ahí vamos. We have an interest. Tenemos un interés en esta clase. Os he vendido. Estoy convirtiéndome en alguien muy bueno en marketing. Os he vendido que vamos a entender todas las cosas que existen. No solo lo que hay en las noticias hoy, en el periódico, sino todas las cosas que existen. Nos importan todas las cosas que existen, todas las grandes cosas. Y todas las cosas se pueden dividir en dos secciones. Cosas que cambian y cosas que no cambian. Un ejemplo de cosas que no cambian, inmutables, es el espacio vacío y la vacuidad. Ahora, ejemplos de cosas que cambian son cosas físicas, cosas mentales y cosas que no son ni mentales ni físicas. ¿Qué es lo que significa esto? Primero, ¿qué es una cosa física? No me gusta esta definición porque creo que es como hacer trampas. Pero en la escuela lógica, la definición de una cosa física es algo que se muestra como una cosa física. Que se puede mostrar como una cosa física. Que me parece que es hacer trampas. ¿Quién es Sandra? Ah, es alguien que aparece ser como Sandra. Esa es Sandra. Esto no es una definición. Podemos debatir eso más tarde. Algo que se muestra como una cosa física. Y un ejemplo que utiliza es el calor, es el ejemplo clásico. Y la razón por la que utilizamos explicamos estos ejemplos clásicos es porque son las cosas que ellos debaten. Nos están enseñando como a los niños cuando nos enseñan esto. Un momentito que miren mis notas. Cuando les enseñan a los niños estas cosas, a las personas jóvenes en el monasterio, ellos empiezan con ¿cuál es el primer debate en el Dura del texto de Adams? ¿Alguien recuerda, veía alguien allí en la clase de Adams? El primer debate en realidad tiene que ver con color, los colores rojo y blanco. Es el primer debate en el Dura, en los libros de texto del monasterio, porque es algo blanco, porque ¿qué es lo que hace blanco alguna cosa? ¿Qué es lo que lo hace roja? ¿Cómo puedes definir esos colores? Cada vez se va más y más profundo. Así que dividimos las cosas en cosas físicas. Cualquier cosa que pueda ser llamada una cosa física, quizás. Sigo pensando que esa definición es hacer trampa, pero bueno. Y las cosas mentales. Estamos haciendo esta definición porque las cosas físicas son cosas que son físicas. Pues las cosas mentales nos ayudan un poco más porque las cosas mentales son cosas que son invisibles y de las que eres conscientes. Algo que es considerado mental en tu mente, imagino, es algo que es invisible, que no puedes verlo. No puedes ver los pensamientos. Hay un debate también sobre eso. ¿Cómo un ser omnisciente ve tus pensamientos si son invisibles? Podemos llevar esta al patio de debate también. Pero una cosa mental incluye también conciencia. Tu mente es ambas, invisible y consciente.
in that the examples they use are happiness and wisdom. Y los ejemplos que utilizan son And la then felicidad y la there's sabiduría. this third category, things that are Después está esta tercera still categoría, changing, but they're neither cosas que physical nor son mental. cambiantes, pero que no son ni físicas ni mentales. So anything that's produced, Algo anything que se that's ha made, producido, algo is a que se ha changing thing that's hecho, made, es una cosa cambiante that's neither matter nor mind. y que no sea ni física ni mental, que no sea materia ni mente. So if you think of something like, let's use the word Sandra. Let's use Sandra, right? Vamos a utilizar la palabra Sandra. Vamos a utilizar Sandra, ¿de acuerdo? Sure, Sandra has a mind. Sandra tiene una Sandra has a mente, body, Sandra tiene un cuerpo, physicality, right? tiene fisicalidad, But Sandra is neither of those. pero Is Sandra no not es those two ninguna de things, esas dos cosas, no es ninguna de esas dos cosas, all right? ni es esas dos cosas. But Sandra still changes. So Pero kind of Sandra like sigue cambiando. concepts. Así que tiene que ver con un concepto You have to think about that one, y tienes que pensar right? A en person, este when concepto. you think of a person Cuando piensas en is more than their mind and una their persona es más que su body, mente y más que su cuerpo. and they still change. Y siguen cambiando, siguen siendo cosas cambiantes. But they're not mental nor physical. Pero no Sure, son Sandra mentales has ni mental físicos. things. Por She has a supuesto que mind. Sandra tiene cosas Sure, she mentales, has a tiene una body. mente. Yes. Por supuesto tiene un We can cuerpo, see her sí. face. We can see her Podemos ver hands. su cara, Her podemos eyes, ver right? sus ojos, sus manos. But she's not those two things. Pero no Maybe es esas she's dos those two cosas. things together and more. Quizás ella es esas dos cosas Just y think about más. it. Tenéis que pensar en ello. Okay. So where are we going with this? All right. ¿A dónde vamos con esto? What this allows us to do is allows ¿Qué us nos to separate. permite Like, hacer okay, esto? Nos when you're permite having a problem, separar. and this is Por what I do ejemplo, with a cuando lot of tienes my un students, problema, y right? esto es lo que hago con mis estudiantes, con muchos de mis And some people estudiantes, come with problems, and my las friends do this with me too. You come with problems, personas vienen con problemas, tú vienes con and the problemas problem becomes so big, y el problema se you vuelve can't. tan grande It just becomes impossible to solve. que entonces se vuelve imposible de resolver. But then, your friends are like, well, let's break this Entonces tus down amigos into dicen, bueno, vamos a parts. separarlo en partes. Which part of it is ¿Qué your inner parte de child esto that's upset es because tu you niño didn't get interno what que está you enfadado needed when you were 4 years old? porque no conseguiste lo que querías cuando tenías 8 años? What part of it is ¿Qué you have parte de someone ti who's yelling at you? es que tú What tienes a alguien part que of te it está is gritando? you haven't slept enough? ¿Qué What parte part of de it esto es is que no has dormido lo go suficiente? have lunch, ¿Qué right? parte de esto quiere decir, bueno, ves y simplemente And so we tómate tu start pulling almuerzo? apart what's Así que si going on. empezamos a So then we can look separar at las its partes de lo que está sucediendo, individual parts, and podemos then ver it las makes partes it a problem that's individualmente y not as entonces difficult to solve. se ve el problema como que no es tan difícil de resolver. And that's what we're doing here with Y aquí es lo que estamos haciendo aquí, breaking all existing things into parts that allows us to con solve all the puzzle separar o pieces. dividir las cosas Because as I said cambiantes last en partes, porque eso nos ayuda a resolver el puzzle the goal of creating el puzzle all de of la these divisions and vacuidad, doing porque se this dice work que is to be able to el objetivo de crear click todas estas into what emptiness is divisiones, and what emptiness isn't, lo que estoy haciendo es intentar right? eh, We have to, if we do the work, the es hard work, ajustar la vacuidad en lo of que la vacuidad understanding no that it means es. that nothing has any nature of its own, Así que then if we can kind of pull la those things vacuidad apart, significa que then nadie there's tiene some space to put your naturaleza en blank sí page mismo. solution into. Entonces, sí que podemos unir If everything is just one blob esas, of problems, you're podemos not separar going to be esas able to cosas, do podemos decir anything with que it. It's too overwhelming. algunos lo podemos llevar a nuestra meditación también. Y no es algo, But in this es algo case, it's taking que everything apart puedas, so that you can bueno, then do con something lo que with it, podamos llevar a nuestros problemas. right? No es And algo it makes it con lo que easier. podamos hacer algo, es Okay. algo que nos sobrepasa. Pero en este caso estamos separando las cosas para que puedas hacer algo con So ellas let's dive y in. hacerlas más simples, más A lot of these sencillas. questions you have are good, Así but I'm que not vamos a answering them on profundizar en purpose esto. Muchas vuestras preguntas son muy buenas, pero because no we'll las get estoy there. respondiendo a propósito porque vamos a llegar a ellas, vamos a ir ahí. So let's take a little trip
Así que vamos a hacer un pequeño viaje, una pequeña incursión en el debate. There we go. All right, we showed this part in the beginning. Hemos mostrado esta parte en el inicio de la clase y vamos a aprender cómo manejar esto. Vamos a aprender algo interesante sobre la vacuidad. Así que me encantará que te quedes un poco atascado al final porque eso es algo que puedes llevar a tu meditación. Así que, como ves, hay tres componentes en un debate lógico. Primero tenemos el sujeto. ¿De qué estamos hablando? La segunda cosa es cuál es la cualidad de esa cosa de la que estamos hablando y qué vamos a hacer con ello. Y la tercera es cuál es la razón que estamos dando. Como empezamos al principio, considera a mi gata. Vamos a hablar de mi gata, porque me gusta hablar de mis gatos. Ella está un poco con sobrepeso, ya tiene un poco de sobrepeso. El veterinario me dijo que tiene un poco de sobrepeso, que necesita perder un par de libras. ¿Por qué tiene sobrepeso? ¿Cómo voy a probaros que tiene sobrepeso? Porque ella se come el desayuno de todos los demás cuando termina el suyo. Ella come demasiado. Esos son los tres componentes. Vamos a utilizar un ejemplo más clásico. Así considera el sonido. Vamos a hablar del sonido, el sonido que puedes escuchar. Primero vamos a hablar del sonido en general y después vamos a hablar de qué vamos a hablar después de eso. Es una cosa que cambia. Sonido es una cosa que cambia. Estamos haciendo una aseveración. Es una cosa que cambia. ¿Y por qué es una cosa que cambia, Tim? Porque es creado. Porque alguien ha creado un sonido, porque el sonido ha sido creado. Este debate en particular, esto está creado en particular para contrarrestar la idea de que hay un sonido universal, Om, el sonido universal que es incambiable, inmutable. Aquí están esas tres cosas. Tú puedes argumentar con eso, puedes intentarlo, pero basado en todas las definiciones con las que hemos iniciado, con las que has estado de acuerdo, empezamos con la implicación de que tienes que estar de acuerdo con estas definiciones. Espero que entonces tenemos un entendimiento común. Entonces voy a darte una prueba lógica. Considera un sonido. Es una cosa cambiante porque fue creado. ¿Cómo una cosa se convierte en un sonido? Hablando, tocando un instrumento. Todas esas cosas son sonidos. Hago algo, junto a mis manos las uno y entonces ellas se golpean la una con la otra y el sonido empieza. Y el sonido finaliza. Esperar un momento, tengo una idea. Vamos a tocar un poco. ¿Tengo tiempo? No, no tengo, pero no importa. All right. How do I? Here we go. Original audio. There we go. Okay. We need some original audio here.
Está un audio original aquí. I have a little bell. Tengo All right. una pequeña campana, un, I want you to close un your eyes. cuenco. And Quiero I que can see it cierres because los you got your ojos cameras on. y puedo veros porque tenéis las Close your cámaras eyes. encendidas. Cerrar vuestros ojos. And I want you to Y quiero hold on. I'm gonna make sure I have all the audio correct so you'll be able to hear this. asegurarme que el audio funciona para que podáis escuchar esto. All right. You're gonna hear a bell. Vais a escuchar una campana, vais a escuchar este cuenco tibetano. Listen for where it starts. Empezar where it desde donde stops. inicia y dónde se inicia, You dónde get the para. beginning, the El middle, inicio, and the end. el medio y el final. Here we go. Ahí vamos. Oh, that's terrible. You can't hear it. Es terrible, no lo podéis escuchar. Try it this way. Lo intentaré de esta manera. I hate Zoom. I hate Odio Zoom. Zoom. Odio Zoom. Okay. Whatever. It's empty. You know what you can Está do? vacío. Do it at home. Find a ¿Sabéis qué bell podéis hacer? Hacerlo a casa. and try to Hacerlo listen. en casa. Encontrar una campana e intentar escuchar. Haha. Tim's problem. Can you hear it now? ¿Lo podéis escuchar ahora? Okay. There's like 5 layers here. Hay como 5 capas aquí. Let's try this Maldita again. sea. Vamos a intentarlo de nuevo. Editors, you can edit that part of the class out. Editores, podéis editar esa All right, here we parte de go. la Close clase your eyes, fuera. everyone. Cerrar vuestros ojos. You're going to listen for the beginning, the Vais middle. a escuchar el inicio, la parte media y el final. When did it end? ¿Cuándo finaliza? ¿Cuándo finalizó? When you stop perceiving it, maybe. Cuando dejas de percibirlo, quizás. You can play with that. Like, when does the sound Puedes jugar start? con eso, cuando el sonido empieza y cuando para. Right. Let's go back to, okay. So, was the sound made? Así que fue el sonido creado. Right? Was the sound there before I did this? ¿Estaba este sonido aquí antes de que hiciera esto? No. No. So it was made. So it was Es que fue changing, creado. Fue una cosa que cambiaba. right? Now, if you suffer from tinnitus in your Si ears, sufres de tinnitus, feels like it's a constant thing. se siente como si fuera una cosa constante, pero eso es otra But it historia did distinta. start in it, but it's made. Sound Pero is es made. creado, All right? el We're sonido gonna es go to the creado. last thing here, Vamos a la última cosa aquí then we're going to debate this. y vamos a debatir esto. But again, when did the sound start and stop? Then you can start accessing emptiness. A ver, pero cuando el sonido empieza y termina, después puedes empezar a acceder a la vacuidad. Cat wants to say hi. Where is she? There she is. I can't see. Oh, she's behind me. That's why. Mi gato quiere decir hola. There she is. Ahí está ahí detrás. Anyway, we're going to go for one more debate. Vamos a ir a un debate, We have a subject, otro más. Tenemos un sujeto, assertion, reason. Let's una consider aseveración y una emptiness. razón. Vamos a considerar la vacuidad. All right.
It is a working thing Es una cosa que funciona because it performs a function. porque realiza una función. Sandra asked this question earlier, like a little subudi over here. Sandra hizo esta pregunta antes como si fuera un pequeño subudi. Wait, she said, wait, emptiness doesn't do anything? Entonces dijo, ¿entonces que la vacuidad no hace nada? So here we go. Now we have this is exactly what you said, but I said it the opposite way. Eso es exactamente lo que tú dijiste, pero yo lo he Consider dicho de la forma emptiness. opuesta. Considera la vacuidad, es una cosa que funciona. Why is it a working thing? Because it ¿Por qué es una performs a cosa que function. funciona? Porque, What function does it perform? I porque don't know. realiza una función. Remove every single negative emotion you ever possibly had so you can reach nirvana. No, no, But porque once you reach that, elimina then todas you las become a total emociones negativas para que puedas acceder a nirvana. Esa es su función. Y una vez alcanzas esas, puedes convertirte en un Buda. I'll say it again. Lo voy a decir de nuevo. Consider emptiness. It's a working thing because it performs a function. Well, what function does it Tiene una perform? función porque I don't realiza una know. función. ¿Qué función When you realiza? No see lo sé. emptiness directly, you Pero remove cuando ves la three vacuidad negative directamente, tú emotions, and eliminas then you eventually todas get tus to a emociones point where you negativas, remove 3 all negative emociones emotions, negativas, y al final eliminas todas and then las emociones eventually negativas, y al you final become a total Buddha. But you can't te do that unless you conviertes see emptiness directly. en un Therefore, it Buda. performs a Pero tú function. puedes hacer eso hasta que no ves la vacuidad Right, directamente. Sandra? Entonces, mm, sí That's que Sandra's question. realiza una función. Esa es la función de Sandra. Esa es I'm not looking at the perdón, chat esa es la cuestión, la pregunta de Sandra. No voy a mirar el chat todavía. because I want you guys to Porque quiero think about it. que penséis Does en emptiness ellos. do anything? Pero ¿hace la vacuidad alguna cosa? If emptiness does something, it has to be a Si changing la vacuidad right? hace algo, entonces tendrá que ser una cosa mutable, una cosa cambiante. So how can Así que, perceiving ¿cómo emptiness podemos percibir la vacuidad? do anything? If we're making the claim that emptiness is an Que- unchanging thing. Y que haga algo si decimos What la would be aseveración the de que point la vacuidad es of una cosa perceiving an inmutable. unchanging thing that can't ¿Cuál do sería anything, el objetivo de ver una but seems cosa like it does something, right, Sandra? It does something. inmutable que no puede hacer nada? Pero It does something. parece que Of sí que course it cambia does algo. something, right? Hace algo. Por supuesto que hace algo, ¿verdad? You change. You go from a Soso-Kewo to an Arya. Cambias, vas de You ser a become un an Soso-Kewo a un Arya, a un Papka. realized being. Te conviertes en un ser realizado. And then you remove all your negative emotions. Y You entonces become an eliminas Arhat, and then you become todas enlightened. tus emociones negativas y te But don't conviertes en tell un me Arhat y emptiness después te doesn't do iluminas. something. Así que no me digas que la vacuidad no hace nada. That's the argument here. Ese es el argumento aquí. So how do we get out of it, Sandra? Así que, ¿cómo salimos de esto, Sandra? It's in the chat. Someone got it right. Está en el chat. David, until I offered money. Deberías esperar, David, hasta que te ofreciera dinero. Sería mucho más divertido. The way we get out of this La manera en la que salimos de esto emptiness is an unchanging thing. es que la vacuidad es una cosa que es inmutable, no hace nada. But it's your perception that's the Pero es changing thing. tu percepción lo que hace algo. You perceive Tú percibes unchanging thing of emptiness, of something not coming una from cosa inside. inmutable como la vacuidad, algo And que that's no where you viene de need su to propio take lado. your meditation, Y eso es lo que tienes que llevar a tu meditación. because emptiness doesn't do anything. Porque la vacuidad no hace nada, no puede. But the thing that does do something Pero is la an cosa que emptiness. hace algo Then you got to figure out what is the thing that's doing the thing. es una vacuidad. What Entonces is the tú thing tienes that's que changing? And how averiguar does the thing qué es lo que change? hace una cosa, qué es How lo que how do cambia you change into a y being qué es from lo the que so-called cambia, beings? cómo te convierte en un ser
que puede servir how a todos los does seres. taking care of others Cómo cuidar a otras relate personas to se perceiving relaciona emptiness? con percibir la vacuidad. And what does it have to do with emptiness in the first place? ¿Y qué tiene que ver eso con la vacuidad en primer lugar? Because a good deed has emptiness too. Porque una buena It has acción no tiene nature of its vacuidad own. también, no tiene naturaleza en sí mismo. I'm going to stop there. Vamos a parar ahí. We're just going to pause. We're going to put a pin Vamos in a that pausar. right there. Vamos a poner ahí una pegatina o vamos a poner un punto justo ahí. Because I went from the logic schools to Majjhimika very quickly. Porque he ido de la segunda escuela And I wanted lógica o de la everybody to escuela feel that lógica hacia Madhyamika muy rápido. So think about that. Pero quería hacer sentir un That's what your poco homework is esto. until Thursday. Esas son vuestras tareas hasta el Think jueves. about the difference between perceiving an unchanging object Quiero que veáis la diferencia entre and the percibir unchanging object or the unchanging thing. un Emptiness can't do anything. It's objeto unchanging, but the perception of something unchanging inmutable changes y la something. percepción de algo inmutable, porque la And what's percepción the de algo difference between inmutable perceiving sí que puede hacer algo. Y estas son las diferencias entre an percibir unchanging thing versus perceiving a changing thing? una cosa inmutable What's the difference between en perceiving contra percibir una cosa cambiante? versus ¿Cuál es la perceiving diferencia de percibir emptiness? una taza Stay tuned for our en next class, because diferencia our next de class we're la, going to talk about that answer de la percepción de in la vacuidad? Chichedrak. Así que manteneros atentos We're a going to nuestra, learn about a nuestra siguiente clase, this porque en nuestra study. siguiente Okay, clase vamos a tener if una you only respuesta. come Si to solo any vienes class in a this una series, clase en esta serie, class 3 is the most important la because the clase study 3 es of la más Chichedrak importante, porque es el is the estudio de study, Chichedrak. is the I'm going to be careful to say this. Voy a ser cuidadoso diciendo esto. The study of Chichedrak can push El you estudio de towards the direct perception of Chichedrak emptiness. puede empujarte a la percepción directa de la vacuidad. And the study of that has Y el estudio de esto the power to do that. tiene el poder de hacer esto. So you don't want to miss that. So that's on Así que no Thursday. te tienes que perder esta clase. Eso es Let's see todo if we lo can stay que above 100 tenemos people hasta for jueves. 3 classes. Vamos a ver si 100 personas se quedan durante 3 All clases. right. Thank you all very much for joining. Gracias a todos por uniros. This actually happens to be one of my favorite topics. Esto en So, realidad es uno de mis temas and I get to be a favoritos. nerd as well. I don't Así usually not a que nerd, but I get to do that. Cool. So, tienes que hey, ser un have a poco nerd great week. también. We will be back Yo normalmente no soy un nerd, pero bueno, me gusta hacer 28 esto. minutes from now, Así que vamos a 7 minutes tomarnos un from now, we'll descanso de start. media hora y en We're 28 going to continue minutos, our en translation 28 minutos of vamos one a of the continuar greatest Lamrims there is, con Liberation nuestra in the Palm traducción de of uno your de los hand. mayores We're Lamrims que starting hay, the la emptiness liberación chapter. en la palma de tu mano. Although we have Vamos a still more things to empezar, go about vamos a meditation, empezar el capítulo de la let's start in vacuidad the hoy, emptiness chapter aunque first. nos We're quedan going unas into the cosas emptiness chapter now. pocas, So it's going unas to be a cosas lot of todavía fun. sobre el capítulo de la meditación, And pero if vamos a you empezar also con el want to capítulo de la go vacuidad. deeper, Así the que Mixed vamos a, is at 4 o'clock. si queréis todavía ir más We're profundo, gonna la be, I clase have my de class today, Mixnat so I es have to hoy a cover las that after 4. this class. Estaré And dando mi Gibson's clase class as well a on las Essence of 4 de la Awareness, tarde which I hoy may y have después to iré a la decide clase de what year to Gibson, attend. en So la that's que this habla de la Saturday. esencia de la elocuencia, So you can Yagne, sit, y you can cómo sit on Zoom decidir all day long. How lo que awesome is that? realmente All right. dijo el Buda. Así que esta Say tarde goodbye to everyone va a else. suceder Thank you eso for también, así joining. que Very puedes much sentarte en appreciate all Zoom of you. todo el Thanks, día. translators. You're amazing. Muchas gracias a Enjoy todo el some of your mundo. seeds. And Gracias por say thank you, uniros. everyone. Muchas gracias. We'll Aprecio que see todos hayáis you venido. on Gracias a los Thursday. autores. Sois increíbles. Regocijaros en vuestras semillas. Thank you. Y os veo en Everyone. 25 minutos. Gracias, Tim. Thank you. Saludos a Thank you, todos. Tim. Thank you, Team Sama. Muchas gracias, Tim. Thank you to everyone. Have a nice day. Благодарю за такой чудесный урок. 谢谢老师。 Gracias, maestro Tim. Por favor, quédate. See you guys. Mulțumesc, la revedere.